presentación. El código Hammurabi inclusive está... Bien, buenos días. Vamos a hablar de tuberculosis pulmonar. Inicialmente en la primera parte vamos a hablar de lo que es epidemiología, cuáles son los tipos, las formas clínicas, y en la segunda parte hablaremos sobre esquemas de tratamiento, ¿ya? Buenos días. Bien, como antecedentes históricos, nosotros debemos conocer que la tuberculosis pulmonar, si bien se ha hecho notar a partir de los años 70, ya existen evidencias de que este tipo de enfermedad se ha encontrado inclusive en momias egipcias e incaicas, donde han podido encontrar caries vertebrales, ¿no? Por el compromiso que producía el mal de Pot, abscesos también del psoas, que es otra forma de presentación. El código Hammurabi inclusive está descrito como una enfermedad crónica. Hipócrates ya en los años 460-370 a.C. le da el nombre de tisis, ¿no? De ahí es que anteriormente los médicos neumólogos, como veíamos más frecuentemente lo que es la tuberculosis, nos llamaban médicos tisiólogos. Esta, no se puede ver. ¿Ya? ¿Y ahora sí la ven? Sí, doctora. Ya, ok. Bueno, esta es una enfermedad que por mucho tiempo se ha dicho que efectivamente predomina más en asentamientos urbanos porque está ligada bastante a lo que es al hacinamiento, al contacto persona a persona. Cuando empeoran las condiciones de vida, puede pasar de infección a enfermedad. Vamos a ver más adelante que la mayoría de nosotros, gran parte de la población, estamos infectados, pero no estamos enfermos, ¿no? Que es lo que llamamos la tuberculosis latente. Aristóteles ya en los años entre 384 y 322 a.C., la había denominado como una enfermedad infecciosa y contagiosa, y junto con otros médicos de aquellas épocas también han tenido conocimiento de esta enfermedad. Quizás ya se conoce más profundamente a la raíz de Roberto Koch, que fue el que aisló el bacilo y lo cultivó en medios especiales, ¿no? De ahí viene el nombre del bacilo de Koch. Por eso es que se pide beca en esputo, porque es bacilo de Koch, ¿no? Posteriormente, en 1882, el 24 de marzo, ya se declara como Día Mundial de Tuberculosis, que es el que celebramos hasta la actualidad, ¿no? Calmette-Guerin fue el que descubre, entre comillas, lo que es la vacuna de la BCG, que vamos a ver más adelante también, pero las iniciales se deben a esto, vacuna BCG por Calmette-Guerin, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben saber sobre la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad que antes creo que existe el coronavirus, era la enfermedad más frecuente que ustedes van a ver, sobre todo en países como el nuestro. Tiene una elevada incidencia y prevalencia. Se le conoce como, ¿qué se debería decir? Es una enfermedad como camaleónica que puede adoptar varios tipos de presentaciones. Ustedes pueden encontrar en compromiso en distintos tipos de órganos, ¿no? Puede haber neumonía, puede haber compromiso de glándulas mamarias, compromiso de genitales, compromiso de vías urinarias, inclusive compromiso totalmente. La OMS en el año 2014 era catalogada como la enfermedad infecciosa humana más importante. Existían para el 2014 personas infectadas más o menos 2.300 millones, enfermos 9 millones anuales nuevos. En el Perú básicamente tiene una mayor concentración de casos en lo que es la parte de la costa central y la selva, ¿no? Y estamos viendo actualmente en situaciones como ahorita que nos toca vivir la pandemia. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de la población se encuentra en nosotros en Lima, en las áreas urbanas, ¿no? Y también se encuentra en la parte de Loreto, la parte de la selva, ¿no? Y hay bastante, debido a la gran cantidad, la densidad de la población, pues existe bastante hacinamiento en estas áreas. Información más reciente, se estima que, bueno, del 2007 al 2008 se redujo en sí lo que es la tasa de contacto, ¿no? Y que había una disminución de la incidencia anual de 8%, sin embargo, hasta el 2003, sin embargo, esto ha venido disminuyendo
a 2% anual la disminución, es decir, todavía persiste una gran cantidad de casos. Esto es el último, obtenido en la sala situacional del MINSA, lo que corresponde a tuberculosis. Nosotros podemos ver que los casos anuales se han mantenido en el mismo nivel, ¿no? Nosotros teníamos 25.000 casos, 23.000 casos 2014, 2015, sin embargo, 2016, 17 y 18 vemos que se mantiene la cantidad de casos, 31.000 casos al año, ¿no? De los cuales vamos a ver que lo que se refiere a la tasa de incidencia se encuentran mayormente concentrados en las áreas rojas. Vemos que está Lima, sobre todo lo que es la parte del Callao, el Agustino, San Juan de Lurigancho, vamos a ver que son zonas donde hay una alta incidencia, en Ica, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Ahora, la tasa de letalidad y la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad en sí se maneja tomando en cuenta la población total que hay en el país, mientras que la tasa de letalidad solamente con los casos contagiados. Vemos que con el tiempo la tasa de letalidad se encuentra en rojo, tiene una tasa de letalidad mucho más alta en los años, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Lastimosamente, no existe una adecuada adherencia al tratamiento, ¿no? Nosotros vemos que han aumentado inclusive los casos de tuberculosis resistente y los tuberculosis extremadamente resistente. Antes habían casos excepcionales, sin embargo ahora es bastante frecuente. Inclusive la mayoría de estos casos, por la condición o la severidad del malestar en que se encuentran los pacientes, tienen que estar hospitalizados. Entonces eso demora el inicio de tratamiento porque ya se ha puesto en evidencia la realidad del país que no disponemos de muchas camas para poder hospitalizar a estos pacientes y dar un tratamiento oportuno. ¿Y esto qué genera? Que estos pacientes sigan en la población y sigan contagiando al resto, ¿no? Entonces, esto trae consigo más mortalidad, ¿ya? Asimismo, también, lastimosamente, el tratamiento actualmente, los nuevos fármacos que se han podido descubrir que tienen actividad contra este tipo de tuberculosis ya resistente, la limitación quizás que tienen es que el tiempo de toma de los fármacos es muy largo. Actualmente el tratamiento es de 2 años y la mayoría en sí no tolera un tratamiento tan largo, ¿no? Así como han visto ustedes las justificaciones en la televisión y todo, pues la mayoría dice que tiene que trabajar, no tiene tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente los pacientes tienen una buena adherencia al tratamiento mientras el paciente se siente muy mal, muy delicado, pero sin embargo, cuando el paciente ya empieza a sentirse mejor, lo que transcurre entre los 3 a 6 meses, pues baja mucho la adherencia, hace que abandonen y esto empeora la situación porque eso genera más mutaciones. Más afectado es el grupo etario entre los 21 y los 48 años. Vean ustedes que esta es la población económicamente activa y que esta enfermedad tiene un gran impacto en la salud pública porque estamos hablando de la gente que justamente tiene las capacidades por la edad, por el grado de madurez, por el desarrollo, que son las que deben intervenir económicamente hablando en la sociedad, sin embargo, pues se ven afectadas por esta enfermedad, ¿no? Más del 80% de los casos son frecuentes lo que es la tuberculosis pulmonar, y suelen tener baciloscopía positiva inclusive en el 77% de los casos, ¿no? Tienen una alta carga bacilar el 40% de los casos, son aquellos que van a resultar con beca de esputo de 3 cruces. Menos frecuentemente ya es la forma de tuberculosis extrapulmonar, siendo en orden de frecuencia la tuberculosis pleural, la que le sigue a la pulmonar, la tuberculosis ganglionar y la tuberculosis meningia. Actualmente está bastante asociada ya desde hace varios años a lo que es coinfección con TB-VIH. A toda persona que tiene tuberculosis se le pide lo que es la prueba de VIH y a toda persona que tiene VIH, viceversa, se le pide lo que es la prueba de descarte de tuberculosis, ¿ya? Entonces, en lo que respecta a la etiopatogenia, ya hemos mencionado que es una enfermedad infecciosa y transmisible. El agente causal va a ser el Mycobacterium tuberculosis. Las características las podemos ver en pantalla. Este forma parte de un complejo, el Mycobacterium tuberculosis, de los cuales suelen afectar a la población Mycobacterium tuberculosis y en algunos casos inclusive el Mycobacterium bovis, ¿no? Y el Mycobacterium un bacilo delgado, que es curvo, mide entre 1 a 4 micras, tiene una pared celular compleja que está constituida por lípidos, ¿no? Y esto confiere la resistencia a la tinción con ácido, ¿no? Ácido alcohol resistente. Entonces, y esto va a estar esa propiedad de resistencia a la tinción con la carboxilfusina, que es lo que nosotros usamos para hacer la tinción de Ziehl-Neelsen. Esta resistencia la confiere en sí el ácido micólico, ¿ya?
Es un componente proteico, también tiene, que va a ser el sustrato del fenómeno de hipersensibilidad, y tiene un componente antigénico complejo también. Es estrictamente aerobio y para un adecuado crecimiento y replicación va a depender en sí de las concentraciones de oxígeno. Ya habíamos hablado en clases anteriores en lo que se refiere a las áreas de West, ¿no? Que la oxigenación, la ventilación va a ser mucho más alta en los ápices. Por eso es que este bacilo tiene tendencia a ocupar lo que es la parte de los ápices pulmonares, ¿ya? Puede tener también una multiplicación lenta de entre 14 a 24 horas. Si la condición no es favorable, inclusive se puede mantener en estado latente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pueden sobrevivir años de años como bacilos dormidos, y eso genera lo que es la tuberculosis latente, que posteriormente, según las circunstancias, si nos enfermamos, no sé, adquirimos VIH, alguna enfermedad del tejido conectivo que requiere tratamiento inmunosupresor, puede generar, dependiendo de la cantidad de población que ha estado dormida, que se pueda reactivar y hacer lo que es la tuberculosis pulmonar, ¿no? El reservorio es el hombre sano infectado, y los más peligrosos son los que están no diagnosticados y los casos resistentes, ¿no? Generalmente también la severidad de la enfermedad, la extensión, digamos, la presentación de los síntomas va a estar mucho en relación a nosotros nos encontremos, ¿no? Si bien es cierto, ustedes cuando se imaginan a alguien con tuberculosis, se imaginan una persona muy delgada, muy pálida, o sea, ¿no? Es bastante frecuente encontrar a personas que tienen buen peso, que han tenido un buen estado nutricional, que de repente por un contacto frecuente con algún familiar o amistad se han podido contagiar, y esto genera que estos casos, como estas personas no se sienten mal, pueden ser positivas por meses, estar contagiando al resto y no se dan cuenta hasta que ya la enfermedad ha avanzado y recién acuden a hacerse el diagnóstico, ¿no? Pero sin embargo ya han tenido un periodo de tiempo en el que han podido contagiar a varias personas. El mecanismo de transmisión, la vía que se transmite es la vía aerógena, a través de lo que son las partículas de Wells. Las partículas de Wells miden entre 1 a 5 micras y ahí van a estar depositados los bacilos, ¿no? Nosotros debemos recordar que cuando una persona tose, puede llegar a eliminar entre 100 a 1.000.000 de partículas de bacilos infectantes, ¿no? Va a depender de si uno tose o si uno canta o si uno estornuda, es donde uno, haciendo estas maniobras, uno elimina una mayor cantidad de partículas que pueden infectar a los que nos rodean. Otras formas pueden ingresar por el mucoso urogenital, cutáneo mucoso o transplacentaria también. El potencial de infectividad de esta enfermedad va a depender del grado de extensión de la enfermedad, ¿no? Aquellas personas que tienen lesiones cavitarias, en estas va a haber una gran cantidad de bacilos y estas pueden salir, ¿no? Son las personas más bacilíferas, más contagiosas. De la severidad y la frecuencia de la tos, definitivamente. Si es que ha recibido o no quimioterapia antituberculosa también, esto generalmente vamos a ver ya casi al final que se da en pacientes que tengan cierto grado de inmunosupresión o comorbilidad VIH. Y también va a depender de las características de exposición, el grado de ventilación de donde nos encontramos, el tiempo y la proximidad de contacto. Por eso siempre es importante que nosotros, si trabajamos en una oficina o algo, tengamos la ventana abierta. ¿Por qué? Porque estos bacilos son sensibles a la radiación ultravioleta. Entonces, lo ideal es mantener las ventanas abiertas de un lado a otro para permitir que se forme una corriente laminar de aire y sean arrastradas las partículas. Estas partículas inclusive pueden sobrevivir en el ambiente por 6 a 8 horas. De ahí la importancia de tener los ambientes bien ventilados. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Aló? Sí, ya, ok. Esto es básicamente el resumen de lo que es la patogenia. Nosotros ya hemos visto entonces que una vez que nosotros estamos en contacto con una persona bien bacilífera, estas partículas nosotros las vamos a inhalar y por el tamaño que tienen de entre 1.5, de 1 a 5 micras, van a poder alcanzar lo que es la parte más distal, ¿no? Hasta llegar hacia los alvéolos. La parte más distal de la vía aérea, llegan los alvéolos y en los alvéolos van a ser atrapados por los macrófagos, ¿no? Entonces los macrófagos van a encapsular a estos agentes, van a llegar a neutrófilos, sin embargo, dependiendo de la inmunidad, o los pueden destruir o los pueden mantener dormidos, ¿no? Entonces, una vez que los macrófagos ya contienen este tipo de, lo que es el Mycobacterium tuberculosis, van a liberar ciertas sustancias que pueden transportar o antígenos o bacterias o micobacterios vivos, y estos van a ser llevados hasta las células dendríticas, ¿no? Que los van a captar y los van a llevar hacia los ganglios regionales, ¿no? Una vez que los llevan a los ganglios regionales, se van a diferenciar lo que es, lo van a presentar al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2,
y esto va a generar la diferenciación. El tipo 1 va a estar restringido a las células CD8, el tipo 2 lo que son las células CD4, ¿no? Las células CD4 entonces van a lo que es a estimular la liberación de interferón gamma, posteriormente se van a diferenciar en células T helper y van a activar lo que es toda la cascada inflamatoria. Las células CD8 tienen que ver con la formación de granulosina o granzimas que van a participar en las vacuolas que tienen contenido estos macrófagos, en cuyo interior están lo que es el bacilo de la tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya le mencioné, dependiendo de la actividad inflamatoria, las células T helper 1 lo que van a hacer es que van a actuar incrementando lo que es la captación, la migración de los linfocitos, de tal manera que estos van a rodear a estas células, a estos macrófagos que están encapsulados. Los macrófagos se diferencian en células epitelioides y vienen alrededor los linfocitos a rodear este tipo de estructuras y ahí es lo que genera el granuloma, ¿no? Que dependiendo de la actividad inflamatoria. Ahora, antes de eso, si es que las defensas, si es que la cantidad de bacilos es muy grande, o en todo caso, si es que la actividad inflamatoria contra este tipo de sustancias no es tan alta, ¿qué es lo que va a pasar? Pueden mantenerlos encapsulados, dormidos, pero no los van a poder destruir y el bacilo puede sobrevivir y mantenerse así muchos años y dar lo que es la forma latente, o lo que puede pasar es que efectivamente sí se cumpla la actividad inflamatoria y pueda producir inclusive necrosis gaseosa y se va a destruir una gran cantidad de bacilos, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, algunos pueden sobrevivir y ya en el tiempo, en muchos años, se puede hacer una reactivación, ¿ya? Y dar lo que es la tuberculosis postprimaria, ¿ya? Entonces, los bacilos tuberculosos van a ser captados, ustedes recuerdan las células que captan estos bacilos van a ser los macrófagos, ¿no? Entonces, los macrófagos que pueden generar, dependiendo si son una pobre carga bacilar, los pueden destruir, se va a producir la curación y aquí no pasó nada, no quedó huella de nada, ¿no? Sin embargo, otra cosa que puede pasar es que si no los logran destruir, ya viene todo el proceso en que van a ser captadas por las células dendríticas, son llevadas a los nódulos linfáticos regionales y de ahí pueden diseminarse vía hematógena y ir al resto del cuerpo. De ahí es porque se puede sembrar, qué sé yo, a nivel meningio, se puede sembrar a nivel intestinal. Entonces, viene lo que es la progresión local y las diseminaciones, ¿no? Entonces, esto genera este estado permanente también en el que se mantienen bacilos vivos, que de repente no están en mucha cantidad, se mantienen dormidos, genera un estado de inmunidad celular y puede llevar también hipersensibilidad retardada. Desde el momento que ya alcanzan los ganglios regionales y cogen vía hematógena, ya nosotros podemos identificar la hipersensibilidad retardada, lo que es la respuesta inmune, y esto lo vamos a ver a través de lo que es el PPE, la prueba de tuberculina, que justamente mide eso, la hipersensibilidad retardada. Y entonces, esto puede generar, una vez que se desarrolla esta respuesta de hipersensibilidad exagerada, puede llevar al control de la infección y a la erradicación, o puede llevar a la progresión de la infección a enfermedad. Si sobrepasan estas barreras, ya puede venir lo que es la enfermedad pulmonar propiamente. De lo contrario, si no, los mantienen encapsulados y viene lo que es la infección latente. Ahora, ¿qué genera que nosotros pasemos de un estado de infección en el que estamos la mayoría, porque estoy seguro que si la mayoría nos hacen PPD somos positivos? Entonces, ¿qué genera que nosotros podamos pasar de infección a enfermedad? Va a ser los factores dependientes del bacilo, la virulencia, el tipo de cepa también, factores dependientes del ambiente, el grado de hacinamiento, la duración de la exposición, creo que son los factores más determinantes. Factores dependientes del huésped, inmunosupresión transitoria o permanente. Los pacientes diabéticos mal controlados van a tener alteración en la inmunidad celular y justamente ya hemos visto que son los linfocitos T, CD4, CD8 los que van a ser responsables de frenar la infección por micobancterium tuberculosis. Entonces, en estos pacientes tienen bastante frecuencia también de desarrollar tuberculosis pulmonar, ¿no? La edad, recordemos que no existe una maduración del sistema inmune en los lactantes hasta más o menos los 3 o 5 años de edad, entonces también son población vulnerable, ¿no? Entonces, en los lactantes generalmente se da la primoinfección, la diseminación hematógena, y en el adolescente o adulto joven pasa lo que es la progresión a enfermedad. Entonces, la forma de la tuberculosis, tenemos la primoinfección, es cuando se localiza directamente, llega al alveolo, y acá se produce lo que es la activación de la cascada inflamatoria por acción de los macrófagos, y esto inclusive llega, una vez que son captados, pasan a los ganglios regionales, ¿no? De ahí viene lo que es el complejo de Ghon, que es el infiltrado, la lesión parenquimal, el granuloma, asociado a un crecimiento del ganglio adyacente, el ganglio regional adyacente, se llama el complejo de Ghon. Habíamos hablado que una vez que pasa estos ganglios, ocurre lo que es la diseminación,
¿no? Linfohematógena, y posteriormente ya se va a sembrar el resto de estructuras donde se van a formar granulomas, pero si es que se sobrepasa esta barrera, ya viene lo que es la enfermedad, que llamamos tuberculosis postprimaria, ¿no? Cuando se presenta más adelante. Reinfección exógena es cuando en sí, eso, si es que hacemos la enfermedad, no es por la reactivación de esas estructuras que estaban dormidas, sino porque hemos tenido un contacto posteriormente, ¿no? Nosotros debemos recordar que generalmente de todas las personas que nos infectamos, el 90-95% vamos a estar sin problemas. Sin embargo, existe un 5-8% de población que dentro de los 2 primeros años de haber ingresado al bacilo podrían hacer la enfermedad. Si nosotros hemos tenido, por ejemplo, un hermano que ha tenido tuberculosis, si yo hago tuberculosis en el año, ahora estamos en 2020, en el año 2021, supongamos, a principios del 2022, pues diríamos que lo más probable es que mi contacto haya sido mi hermano y por eso haya hecho la tuberculosis. Pero si yo hago la enfermedad ahora el 2025, lo más probable es que no haya sido mi hermano, sino que haya sido una infección exógena, ¿no? Que yo me haya contagiado en otro lado, ¿ya? Y ya también puede ocurrir por reactivaciones endógenas. Entonces, ¿cómo diagnosticamos nosotros la tuberculosis latente? Tenemos actualmente 2 pruebas. Tenemos la prueba de tuberculina y la prueba de liberación de interferón gamma, que son los IGRAS, ¿no? Dentro de lo que es la prueba de la tuberculina, esto lo que mide es la hipersensibilidad retardada frente a proteínas del bacilo, y si produce después la infección, nosotros la podemos encontrar positiva entre la semana 2 y la semana 12, ¿ya? Ahora, esta tiene limitaciones de que se puede ver alterada en grados de inmunosupresión en pacientes con VIH o pacientes desnutridos, y también aquellas personas que hayan sido vacunadas por la BCG, ¿no? Porque la BCG básicamente va a brindar protección, viene a ser, son cepas atenuadas de lo que es el Mycobacterium bovis, ¿no? Y también puede confundir en sí frente a la sensibilidad del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros medimos cuando vemos la prueba de tuberculina? La reacción que va a producir la prueba de tuberculina va a variar de persona a persona, ¿ya? Generalmente hay algunos que se les forma como un pequeño abón y otros se le hace un gran abón con bastante eritema que rodea esa zona. Inclusive algunos tienen reacciones severas y pueden hacer hasta lesiones vesiculares o ampollosas, ¿no? Entonces, no se mide todo ese eritema circundante, no. Lo que se mide es en sentido transversal, ¿ya? Se mide en sentido transversal la parte más elevada del abón, considerándose positivo cuando mide mayor a 10 milímetros, ¿ya? ¿Y qué pasa si mide 15? ¿Qué pasa si mide 17? No tiene nada que ver. La cuestión es que es mayor a 10 y es positivo. No significa que me voy a morir o tengo más bacilos, qué sé yo, porque el mío midió 17. ¿Estamos? Entonces es importante, se considera positivo cuando es mayor a 10. Ahora, en pacientes que tienen inmunosupresión y también en niños se puede considerar positivo cuando mide mayor a 5 milímetros. Pero en la población adulta normal, como ustedes, personas jóvenes, es positivo cuando mide 10 milímetros. Ahora, ¿a quiénes se les debe desarrollar lo que es la prueba de la tuberculina? Se debe desarrollar en convivientes y contacto enfermos tuberculosos, personas cuya radiografía presenta imágenes compatibles con tuberculosis inactiva, personas que si están infectadas tienen mayor riesgo para enfermedad tuberculosa. Actualmente nosotros en sí podríamos decir que en otros países donde la incidencia de tuberculosis es muy baja, la prueba de tuberculina inclusive es considerado como un factor diagnóstico de una probable tuberculosis, ¿no? En nuestro país no, nosotros tenemos tal incidencia que nosotros en sí se la solemos aplicar básicamente a los niños o personas con inmunosupresión. En personas jóvenes en sí nos sirve para ver lo que es si son conversores recientes, ¿no? No, el hecho de tener una prueba de tuberculina positiva nos habla solamente de que hay evidencia de una hipersensibilidad retardada por la presencia del Mycobacterium, más no nos dice que la persona está enferma, como en otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para nosotros es importante el conversor reciente, es decir, una persona que hoy día, pues supongamos ustedes entran al internado y tienen PPD negativo de 4, ¿no? Y en 6 meses les vuelvo a hacer y tienen un PPD de 16. ¿Qué significa? Que la exposición es reciente y como ya hemos hablado que hay un 5-10% de población que durante los 2 primeros años luego de la exposición puede hacer tuberculosis, pues me sirve, porque esa persona que es conversor reciente, que yo he evidenciado que es conversor reciente, le puedo dar terapia profiláctica, ¿ya? Existen también otras situaciones que pueden generar un falso negativo en la prueba de tuberculina, que son infecciones virales, vacunación con virus vivo, sarampión, desnutrición grave, entre otros. Ahora, otro tipo de prueba que actualmente también se ha estado usando
En el país generalmente lo podemos encontrar en laboratorios porque el costo es un poco más alto, que son las pruebas de liberación de interferón gamma. El cuantiferón de Begold, que ELISA, por el método ELISA, lo que es, capta la cantidad de interferón gamma que se libera por los linfocitos T de memoria en el momento en que ocurre una exposición a antígenos específicos del Helicobacterium tuberculosis. Utiliza los antígenos AT6, FP10 y TB7.7, ¿no? Va a diferenciar aquellos individuos que han sido afectados. Como yo había dicho, puede haber una sobreposición con aquellos individuos que son vacunados con la BCG. Entonces, esta disquisición la puede hacer los IGRAS, ¿no? El resultado positivo se considera cuando es mayor a 0.35. Existe también otra técnica que es usando el ELISpot. Ahora, básicamente tienen la misma rentabilidad. Quizás lo único es que en personas inmunosuprimidas o personas que hayan sido vacunadas con BCG, donde exista la duda si es por el BCG o efectivamente está expuesto, pues existe el beneficio de los IGRAS. Sin embargo, por el costo, sigue siendo la prueba que nosotros usamos de base la prueba de tuberculina, ¿ya? Entonces, este es el algoritmo de la utilización conjunta de la prueba de tuberculina, ¿no? Puede ser negativa si es inmunocompetente, se considera como no infectado. Si es inmunodeprimido el paciente, un paciente VIH o que recibe corticoterapia, un lupus, qué sé yo, le practicamos la prueba de los IGRAS, ¿no? Si tiene la prueba positiva, pues tenemos que preguntar si es vacunado con BCG, le piden las IGRAS. Si no es vacunado con BCG, vemos si es positivo, significa que está infectado, ¿ya? Eso es en otros países, eso es en la sociedad española, como le digo, ellos le dan bastante importancia a lo que es la prueba de la tuberculina. Como nosotros, dicho, para la población joven o adulta, básicamente nos ayuda a identificar los que tienen tuberculosis latente, más no nos brinda una mayor rentabilidad, ¿no? Ahora, estas son la comparación entre la enfermedad progresiva, la tuberculosis pulmonar y la infección latente. La evolución de la enfermedad progresiva es 2 a 4 semanas después de la exposición a tuberculosis. La latente es una vez resuelta la primera infección. La enfermedad en sí se puede diagnosticar por vaciloscopía, mientras que la latente generalmente se usa el PPD y el cuantiferón, ¿no? El cuadro clínico, la tuberculosis latente, entonces entendámoslo, es aquellos que estamos infectados, pero estos bacilos están dormidos. Por ende, nosotros no vamos a tener ninguna sintomatología, no vamos a tener lesión radiográfica ni nada, a diferencia de los pacientes que tienen la enfermedad. Estos son los métodos que ya les he comentado también para el diagnóstico de la tuberculosis latente. Entonces, hablando ya propiamente de lo que es la enfermedad de la tuberculosis pulmonar como enfermedad, esta va a tener sintomatología clínica. Estos suelen ser inespecíficos, ¿no? Como es la febrícula, la sudoración nocturna. Recordemos que la fiebre suele ser más frecuente en lo que es en las tardes. Va a ser la disnea, que es la sensación de falta de aire, la fatiga, que es el cansancio, pérdida de apetito y pérdida de peso. En sí, la sintomatología puede depender del órgano afectado. En lo que se refiere a la tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente, la forma de presentación más frecuente, el síntoma cardinal va a ser tos con expectoración prolongada. Se considera una persona sintomática respiratoria cuando tiene tos con expectoración por más de 15 días. Entonces, toda persona que basta con que tenga tos con flema, no importa si no tiene fiebre, no importa si no baja de peso, no importa si no le falta el aire o si no ha expectorado sangre, que es la hemoptisis, tiene que acercarse a los centros de salud donde es gratuito la solicitud del beca para dejar una muestra, ¿ya? Adicionalmente, dependiendo de la severidad y la extensión de las lesiones, el paciente puede cursar con disnea, puede cursar con dolor torácico, puede cursar con hemoptisis, que es la eliminación de sangre con la tos. Entonces, este también es el cuadro donde ustedes pueden ver cómo se transmite de persona a persona a través del aire. El enfermo tose, estornuda o escupe y va a expulsar bacilos tuberculosos. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. Entonces va a depender en ese momento ya nuestra respuesta inmune del estado para ver si se destruye totalmente o si quedan huellas o queda la que es la infección latente, ¿no? Y entre el 5 al 10% de personas tienen la probabilidad de hacer lo que es la enfermedad de la tuberculosis propiamente, y esto suele suceder dentro de los 2 primeros años. Ahora, dentro de lo que es ¿cuál es el método diagnóstico de imagen que nosotros usamos? Cuando nosotros tenemos una persona que viene con esa clínica, lo primero es pedirle la radiografía de tórax. La radiografía de tórax nosotros vamos a ver infiltrados, que pueden ser alveolares, intersticiales, y pueden estar o no asociados a cavitaciones que suelen estar presentes en los lóbulos superiores.
¿no? Y en el segmento apical de los lóbulos inferiores. Nosotros debemos recordar que en aquellas personas que tienen TB primaria o que están infectados por VIH, debido a la alteración que tienen en la inmunidad celular, no van a ser muchos infiltrados e inclusive podremos encontrar una radiografía de tórax normal. No existe un signo patognomónico de tuberculosis, ¿ya? No es que tal lesión nos va a ayudar a decir que efectivamente sea tuberculosis. Definitivamente pueden haber varias patologías pulmonares que puedan condicionar infiltrados similares, ¿no? Sin embargo, por la frecuencia de la localización en la parte superior y por la clínica del paciente, por el grado de incidencia, nosotros podemos decir que efectivamente estamos frente a un cuadro de tuberculosis pulmonar. En un inmunocompetente que tiene una radiografía normal, existe una alta probabilidad de que no sea una tuberculosis. Es decir, si tiene toda la clínica y sin embargo nosotros encontramos una radiografía de tórax normal, existe una alta probabilidad en todo caso no estemos frente a una tuberculosis. Sin embargo, actualmente nosotros ya disponemos de lo que es la tomografía de tórax, que nos permite ver con mucho mejor detalle y precisión los infiltrados pulmonares, ¿no? El test de tórax inclusive nos va a permitir evaluar cómo está el mediastino y si hay lesiones pequeñas que puedan pasar desapercibidas, ¿no? En los niños, por ejemplo, cuando hablamos de tuberculosis pediátrica, los niños no suelen hacer infiltrados pulmonares por la falta de madurez del sistema inmune. Sin embargo, ellos vamos a encontrar un crecimiento de las adenopatías mediastinales y por lo tanto esto puede ser evidenciable por tomografía de tórax, ¿ya? La resonancia magnética nuclear en sí lo usamos nosotros para lo que es partes blandas, como diríamos, partes óseas, ¿no? Sobre todo en el diagnóstico de la TBC osteoarticular. Entonces, vean ustedes acá la radiografía de tórax. Tenemos hacia la parte superior una radiografía en la que nosotros evidenciamos un infiltrado alveolar en el lóbulo superior derecho y vemos que las flechas ponen en evidencia una lesión cavitaria en el interior, ¿no? Hacia el lado izquierdo también tenemos un infiltrado intersticial en la región infraclavicular izquierda y podríamos decir que de manera tenue también se puede evidenciar un infiltrado intersticial en la base del pulmón del lado derecho, ¿ya? Esta es la presión de tuberculosis pulmonar. También la radiografía nos permite ver la tuberculosis pleural, ¿no? La tuberculosis pleural, vean ustedes esta imagen radiopaca, homogénea, ¿no? Con obturación del ángulo costodiafragmático derecho, con el signo de la curva de Damaso. Entonces, esto nos hace pensar que estamos frente a un cuadro de derrame pleural, ¿no? Si es una persona joven, 23 años, que viene con tos, fiebre, baja de peso, y tiene eso, lo más probable es que estemos frente a un caso de tuberculosis pleural. ¿Cómo diagnosticamos también la enfermedad? Tenemos el diagnóstico microbiológico. El diagnóstico microbiológico consiste en la realización de la tinción de Zell-Nielsen, lo que es la baciloscopía directa. Sin embargo, el método confirmatorio gold estándar son los métodos de cultivo, ¿no? El cultivo es cuando la secreción la colocamos en un medio tipo gelatinoso, donde si se forman grumos, solo se pueden formar grumos por Mycobacterium tuberculosis, de tal manera que si se forman grumos significa que es positivo y estamos hablando de que efectivamente hay la tuberculosis, ¿ya? La baciloscopía es por el método de Zell-Nielsen, que consiste en teñir, y estos se van a pintar de rojo, los bacilos, ¿ya? Que es rapidez, bajo costo y relación con la contagiosidad. Por la baciloscopía positiva, pues tiene una prueba de sensibilidad alta, entonces decimos que efectivamente es una tuberculosis pulmonar, ¿no? La sensibilidad es variable en lesiones cavitarias por la gran cantidad de bacilos que existen, puede tener sensibilidad del 70 al 90%. Si solo hay infiltrados, puede haber entre 50 a 70%. Si hay nódulos pulmonares y no hay en sí propiamente infiltrados, lo más probable es que nos salga negativo. Y también en la serositis, pues, en los que son la tuberculosis extrapulmonar, la tuberculosis pleural o líquido cítico, que se yo, es poco probable que nosotros encontremos BCAS. Y en la tuberculosis pleural, generalmente el líquido pleural es un líquido estéril, ¿no? Para que nosotros podamos encontrar bacilos, baciloscopía positiva en lo que es líquido pleural, nosotros tenemos que tener una gran cantidad de bacilos y el proceso inflamatorio tiene que ser tan grande que inclusive lo solemos encontrar en empiemas tuberculosos, que es pus en cavidad pleural, ¿no? Si no, lo más probable es que encontremos negativo. De ahí vienen otras pruebas como el test de ADA. El test de ADA sí tiene una alta sensibilidad y nos permite detectar en sí los casos de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, el líquido ascítico, el líquido pleural, ¿ya? Esta es la interpretación cuando ustedes ven que hay pacientes que son negativos, unos tiempos habla de la cantidad de bacilos ácido alcohol resistentes que son evidenciables tomando en cuenta los campos en el microscopio, ¿ya?
Ahora, dentro de lo que son los cultivos para el diagnóstico de tuberculosis, nosotros tenemos el método Gold Standard, que es el cultivo de Lowenstein-Jensen. Tenemos en medio líquido también, que le decimos medio el midget, ¿ya? El cultivo en medio líquido demora entre 2 a 4 semanas versus el cultivo en medio sólido que demora entre 4 a 8 semanas. Entonces, esto es importante, porque si nosotros tenemos de todas maneras un paciente que tiene toda la sintomatología y nos sale un BK negativo, supongamos que estamos en un centro de salud donde no disponemos de otras pruebas, ¿no? Pero es toda la clínica, es el cuadro de un paciente típico, joven, adelgazado, todo, le podemos empezar ya tratamiento, no vamos a esperar el cultivo demora muchas semanas, ¿ya? Actualmente vamos a ver más adelante y existen pruebas moleculares que nos permiten un diagnóstico más rápido, inclusive la tuberculosis, ¿no? Pero es importante porque cuando a ustedes les toque hacer más adelante el CERUN, que se va a haber zonas donde no van a tener toda la tecnología disponible y es importante tomar en cuenta estos síntomas para considerar inclusive inicio de tratamiento. Ahora, el diagnóstico en sí, pues nosotros podemos ver si es sintomático respiratorio, es BK negativo y radiografía de tórax anormal. Si las muestras son pausivacilares también, nosotros nos vamos a esperar el cultivo. Ahora, muestras clínicas también se puede obtener de biopsias, tejidos y fluidos, ¿no? Entonces, aquí en el sistema cultivo actualmente se pide a todos que tengan un cultivo. De todas maneras, el BK inicial siempre debe ir al cultivo, ¿ya? Pero si nosotros vemos que es un paciente que tiene, hay que solicitarle de todas maneras el cultivo. Si el paciente es pausivacilar también, se tiene que pedir el cultivo. Ahora, las muestras clínicas también, como de biopsias, tejidos y fluidos, también deben ir a cultivo, ¿ya? El cultivo tiene mayor una sensibilidad en lo que es tuberculosis extrapulmonar respecto a lo que son las muestras, respecto a lo que es la baciloscopía directa. Ahora, ¿por qué también es fundamental? Porque el cultivo nos va a permitir el control del tratamiento para ver cuál es la respuesta al tratamiento. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que los cultivos son importantes en lo que se refiere a tratamientos esquemas sensibles. Si tiene cultivo positivo al cuarto mes o de positivo al cuarto mes, decimos que es fracaso. Si tiene en lo que se refiere a tuberculosis MDR es al sexto mes, ¿no? Entonces, los cultivos positivos en sí nos hablan de lo que es la actividad de la replicación y la multiplicación del micobacterio en tuberculosis, ¿ya? Puede ser que la baciloscopía directa siga saliendo positivo, pero esos pueden ser bacilos muertos, ¿no? Eso mide lo que es la actividad, el metabolismo que producen en sí estos Mycobacterium. Por lo tanto, eso sí es confirmatorio de que hay actividad todavía en el Mycobacterium tuberculosis. Nos sirve para ver actividad de la enfermedad. Dentro de lo que se refiere a las técnicas moleculares, tenemos actualmente el GeneSPER y el Genotype. El GeneSPER mide la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, va a detectar el ADN de tuberculosis. Tiene las ventajas de que nos da el diagnóstico de tuberculosis en 2 horas, ¿ya? Y no necesariamente la muestra tiene que ser BK positivo, puede ser BK negativo. Nos permite asimismo también, nos da la resistencia a la rifampicina, es decir, nosotros, actualmente el GeneSPER ya ha sido aprobado en el país, pero se está usando en poblaciones vulnerables, ¿no? Pacientes ancianos o muy niños o que tengan VIH, ¿ya? Pero es la importancia porque no solo nos confirma que estamos frente a un caso de tuberculosis, sino que además al mismo tiempo nos dice este paciente tiene tuberculosis resistente a rifampicina. Por lo tanto, ya no nos vamos a demorar iniciándole un tratamiento esquema sensible al que no va a responder, sino que de una vez ya podemos plantear el inicio de un tratamiento como multidrogo resistente, ¿no? Se usa también para pacientes pausivacilares infectados por VIH y en niños también, ¿no? El Genotype en sí y ver la que es la resistencia a la isoniazida y a la rifampicina, y nos va a dar el resultado en 48 horas, ¿no? Idealmente, en países como el nuestro, debido a la demora y que solo algunos laboratorios los procesan algunas DISAs, pues puede demorar hasta 7 días. Sin embargo, también es bastante rápido, porque de otra manera hay que esperar el cultivo y que el cultivo pase a prueba de sensibilidad, y eso anteriormente nos tomaba muchos meses, inclusive hace muchos años se enviaban las muestras fuera del país. Actualmente ya tenemos las pruebas moleculares, ¿ya? Y esto nos permite ver la resistencia a la rifampicina, a las 2 drogas que forman parte del núcleo esencial del tratamiento esquema sensible. Por lo tanto, si obtenemos immunotype resistente a ambas, ya inmediatamente en el lapso de una semana o 10 días, ya le podemos empezar tratamiento inmediato. También existe el genotype second line, que es para la resistencia a lo que es aminoglicosidos y quinolonas. Totalmente también nos da la posibilidad de que con esta prueba poder ver inclusive si es XDR en un periodo de tiempo mucho más corto.
Ya, de otro que se refiere al diagnóstico de micobacterias, tenemos los métodos de inmunocromatografía y las pruebas moleculares, inclusive se deben mandar las pruebas a INS para tipificación. A veces va a salir que puede salir paucibacilar o BK positivo, pero sin embargo nos hacen la observación de que no tiene la estructura típica de un micobacterio en tuberculosis. Entonces, esa muestra nosotros la debemos mandar al Instituto Nacional de Salud para que ellos tipifiquen y puede identificar qué tipo de Mycobacterium es. Hemos tenido casos en el hospital de que hablamos Mycobacterium cansai, Mycobacterium avium, que no vemos frecuentemente y que también puede causar enfermedad en la población, ¿no? El diagnóstico de resistencia a medicamentos antituberculosos, podemos usar las pruebas fenotípicas, que era lo que anteriormente usábamos con más frecuencia. Tenemos las pruebas rápidas, tenemos el MOPS, que se puede usar en frotis positivo o negativo y que nos daba la resistencia a isorifampicina en 7-14 días. Teníamos la prueba del GRIES, que necesariamente requería que el paciente fuera positivo. FP es frotis positivo, FNF negativo. Nos daba la resistencia a isoniazid-rifampicina en 14-28 días. Tenemos el medio MIGIT también, que actualmente nos da la sensibilidad a fármacos de primera línea. Tenemos la prueba molecular de sondas, que es el Genotype, que ya ven, que nos da la resistencia a ambas drogas, a rifa y isoniazida, ¿ya? También para lo que es ver el diagnóstico de resistencia a medicamentos antituberculosos, nosotros podemos tener el método de proporciones en agar en placa, que se obtiene a través de cultivos positivos. Es decir, nosotros esperamos las 6 a 8 semanas del cultivo y luego ya corre la prueba de sensibilidad. Demora más, sin embargo, es la más fiable, ¿no? Indicaciones: se procede a hacer esta prueba de primera y segunda línea cuando la prueba de sensibilidad rápida o convencional demuestra que es resistente a isoniazid rifampicina. Por ejemplo, si ustedes les hacen un genotype y te sale que es sensible a isorifa, ya no es necesario mandarlo a cultivo. Sin embargo, si a ustedes les sale que es resistente a rifa o ISA, hay que mandar la prueba de sensibilidad convencional, sobre todo si es resistente a rifa. ¿Por qué? Porque esto puede poner en evidencia que exista resistencia a otros tipos de fármacos y este método de primera y segunda línea nos da resistencia a todos los fármacos, etionamida, cicloserina, paz, levofloxacina. Entonces es importante que nosotros hagamos efectiva este tipo de pruebas, ¿ya? Tenemos el método de proporciones indirecto en Lowenstein-Jensen, que es para drogas de primera línea, que se puede hacer cuando hay cultivos positivos de TB extrapulmonar y TB pulmonar frotis negativo. Ahora, cuando no es posible que nosotros podamos obtener una confirmación bacteriológica, como ya les mencioné, ustedes están en la posta, les sale radiografía de tórax que es anormal, tienen toda la clínica. ¿Qué es lo que determina todo? El juicio clínico, ¿no? Quizás es muy difícil que lo puedan referir al hospital para nosotros poderles hacer una broncofibroscopía, un examen más complejo, entonces ya viene el juicio clínico. Entonces ustedes por juicio clínico, por criterio clínico, le pueden empezar el tratamiento para tuberculosis pulmonar, ¿ya? La conducta terapéutica tiene que tomar en cuenta los datos clínicos del paciente, si les ha dicho que es contacto de un caso positivo confirmado para tuberculosis, tiene que tomar en cuenta los hallazgos radiológicos y los hallazgos también de laboratorio, ¿ya? Es importante que a toda persona que ustedes le pidan un tratamiento, vamos a ver más adelante, tienen que tener un examen basal para ver cómo está funcionando el hígado, el riñón, ¿no? Para ver si es que hay alguna alteración en los exámenes laboratorios. Ahora, idealmente hay que cumplir uno o más criterios. Tiene que tener baciloscopía, cultivo positivo de la muestra, una técnica molecular también, llamémosle genotype o GeneSper, una biopsia con granuloma y necrosis gaseosa. Cuando hablamos de TB extrapulmonar, por ejemplo, TB ganglionar, ustedes lo tienen que mandar a cabeza y cuello, que le tomen una muestra, un aspirado, una biopsia y obtener por histopatología que diga que hay formación de granuloma con necrosis gaseosa, granulomas con células gigantes multinucleadas, para nosotros poder decir que estamos frente a un caso de tuberculosis confirmada, ¿no? Y tiene que tener cuadro clínico y radiología compatibles, ¿ya? Entonces tienen que cumplir uno o más criterios para que ustedes digan, ah, sí, estoy en una tuberculosis, ¿no? ¿Ya? Ahora, dentro de lo que son las formas clínicas, ya vamos a pasar. Otro tipo de tuberculosis, había dicho que la que le sigue en frecuencia es la tuberculosis pleural, ¿no? Puede presentarse de forma aislada, es decir, que solo sea tuberculosis pleural, o puede ser una tuberculosis pleuroparenquimal, es decir, pulmonar más pleural, ¿ya? La clínica de este tipo de pacientes puede ser aguda, subaguda o crónica. ¿Cómo se suele presentar? Como un dolor torácico. ¿Cómo es el dolor pleurítico? Ustedes recordarán, es un dolor de tipo punzada, ¿no? Que viene de costado, que va a incrementar a las maniobras de inspiración o al decúbito, ¿ya?
Puede estar acompañado de dificultad respiratoria, algunas veces por el dolor produce una respiración superficial, o la otra es que por la cantidad de líquido también puede producir bastante disnea. Puede estar asociado a fiebre y o no a síntomas inespecíficos también generales, ¿no? ¿Qué van a encontrar? En el examen físico, pues ya me imagino ustedes han visto la parte de semiología, ¿no? Van a encontrar vibraciones vocales, el murmullo vesicular abolido, la palpación, la percusión, van a encontrar vibraciones vocales abolidas, también la percusión van a encontrar mate, ¿no? La radiografía de tórax van a ver una imagen de derrame pleural que suele ser unilateral y de tamaño variable. ¿Qué nosotros hacemos en este caso? No me basta solo con ver el derrame pleural, siempre el líquido que yo diagnostico, que yo observo, lo tengo que punzar, ¿ya? Entonces, ustedes le hacen una toracocentesis y el líquido es un líquido de aspecto amarillo, como de orina, pero un poquito claro, y ese líquido se le llama color citrino. Suele ser exudado, ¿no? Ustedes ya van a ver más adelante lo que es el derrame pleural, que ese se clasifica en trasudado, asociado a enfermedades crónicas más que todo, y de tipo exudado, procesos inflamatorios, procesos infecciosos, ¿no? Este suele ser de tipo exudado a predominio de linfocitos y suele tener un ADA mayor de 40. Si tiene estas características y un ADA mayor de 40, nosotros hicimos una tuberculosis pleural. No vamos a esperar obtener BK positivo en líquido pleural, ya les dije, ¿ya? Si se cronifica, si no ha sido detectado a tiempo, ¿qué es lo que puede pasar? Se puede pasar en que va a aumentar la población basilar, va a aumentar el proceso inflamatorio y se va a generar pus en cavidad pleural, y esto se le llama empiema. Muy excepcionalmente, cuando este empiema no ha sido diagnosticado, la persona la ha dejado pasar, se puede formar una fístula a través de la pared torácica, que es lo que ustedes conocen como el empiema necessitatis, ¿no? Que es que el mismo pus, el mismo proceso inflamatorio va colando, podríamos decir, va creando un camino, un orificio, hasta salir por sí mismo, como si fuera, no sé, una pústula o algo por cavidad torácica, propio del drenaje del empiema pleural, ¿ya? Se llama el empiema necessitatis. Entonces, acá vean ustedes en la radiografía, en la base del emitórax izquierdo, ya habíamos mencionado cómo se describe esta radiografía como una radiopacidad homogénea que obtura el seno costodiafragmático izquierdo. Hay un aumento aparentemente de los espacios intercostales, se forma la curvatura de Domasov, eso decimos que es un derrame pleural, que junto a la clínica que ya mencioné, pues nos daría pensar en una tuberculosis pleural. Otras formas de tuberculosis torácica tenemos ganglios ciliares y mediastinos. Este es mucho más frecuente en niños y el diagnóstico se hace por tomografía de tórax. Ahora, la afectación endobronquial, esta forma nosotros la podemos diagnosticar mediante la broncoscopía, ¿ya? Se puede manifestar como lesiones localizadas y en ocasiones puede haber afectación endobronquial derivada de una perforación bronquial por una adenopatía. Entonces, en el momento en que llega a los ganglios linfáticos y luego agarra diseminación hematógena, si la cantidad del granuloma de la lesión en el ganglio es mucha, también puede ser que pueda vaciar su contenido al bronquio y que haga una diseminación broncógena y se vaya lo que es el bacilo a varias áreas del pulmón, ¿ya? Lo siento. Ok, ya. Eso es lo que se había mencionado. Ahora, esto es en la tuberculosis primaria, ¿no? En la tuberculosis primaria, ¿qué va a suceder? Habíamos hablado que llega a los alvéolos, se produce el proceso inflamatorio y luego escapado, ¿no? Esta célula por las células dendríticas y es llevada a los ganglios regionales y produce un aumento de volumen. Entonces, la formación de este infiltrado con una lesión, un agrandamiento iliar, esto es lo que nosotros vamos a ver en la tuberculosis pulmonar primaria, ¿ya? Eso es lo que nosotros podemos ver en los niños. Ahora, acá también hay adenopatías, se debe ser puramente ganglional. Comparen este hilio pulmonar con este, ¿no? Acá hay adenopatías iliares derechas bastante pronunciadas, ¿ya? El complejo de Rank es cuando nosotros vemos un granuloma pulmonar calcificado, es este granuloma que estoy señalando, con adenopatías, con lesiones calcificadas a nivel de los ganglios iliares. Entonces, esto se denomina complejo de Rank. Ahora, también puede afectar el pericardio. Entonces, vamos a encontrar cómo lo veríamos como un derrame pericárdico o una pericarditis constrictiva que puede aparecer solo o asociado a una pleuritis
tuberculosis pleural, ¿no? La clínica suele ser insidiosa. Considerar que es una pericarditis por TB si es de larga evolución y no responde a tratamiento antiinflamatorio. El EKG suele ser patológico en todos los casos y podría haber un ST elevado. La característica de la pericarditis aguda, ¿no? Que presente este ST elevado. Ahora, la presencia de edema, pulso paradójico y aumento de la presión venosa central son signos clínicos de alarma de que podría haber un taponamiento pericárdico, ¿no? Generalmente estos pacientes tienen un curso bastante crónico donde no vemos signos de taponamiento cardíaco y el paciente se mantiene por muchísimo tiempo así. El problema es que cuando no es detectado a tiempo, ya genera un engrosamiento en sí del pericardio, ¿no? Y eso genera limitación bastante funcional a la larga. Entonces, ese es el derrame pericárdico. Vean ustedes la silueta cardíaca como se ve totalmente deformada y amplia como manera de un matraz, ¿no? Existe otro tipo de tuberculosis que es la tuberculosis meningia. Esta se produce por diseminación hematógena y rara vez es por contigüidad, ¿ya? Es la forma más frecuente de tuberculosis del sistema nervioso central. El pronóstico va a ser fatal si es que el paciente no recibe tratamiento. Tan pronto como se tengan las sospechas, es un paciente que sabemos que ha convivido con una persona con tuberculosis, tiene toda la clínica, que es obviamente la punción lumbar, esa predominio también mononuclear, va a haber proteinorraquia, la glucosa se mantiene casi dentro de los rangos normales y importante el contacto epidemiológico, pues nosotros, y el ADA, el líquido cefalorraquídeo, nosotros debemos empezar rápidamente el tratamiento, ¿ya? Suele tener un curso mucho más insidioso que la MED bacteriana, va a tener síntomas inespecíficos, astenia, anorexia, cefalea, y puede durar varias semanas. La MED bacteriana, en cambio, es un comportamiento mucho más agresivo, una evolución mucho más tórpida, ¿no? Sin embargo, este tiene una evolución mucho más progresiva. Se pueden comprometer también los nervios ópticos y los oculomotores, que son los implicados con mayor frecuencia, ¿no? Existe una clasificación de la enfermedad en 3 estadios, desde la ausencia, afectación neurológica y la conciencia hasta el coma. Aún mantiene un valor pronóstico también. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Pueden haber complicaciones, que pueden ser tuberculomas, abscesos, hidrocefalia, inclusive que han requerido pacientes que tengan un sistema de derivación también. Y esto es debido a lesiones como vasculitis, eventos isquémicos que va a producir esta tuberculosis. Tenemos la tuberculosis osteoarticular, que se produce por diseminación hematógena, suele comprometer lo que es las vértebras. En pacientes jóvenes puede comprometer las vértebras torácicas y en personas mayores ya las vértebras lumbares, ¿ya? Y va a generar destrucción de los cuerpos vertebrales. Tenemos otras formas de tuberculosis. Tenemos la tuberculosis urinaria, que también es vía hematógena, va a producir síntomas inespecíficos. Puede producir tuberculosis genital, que es mucho más frecuente en varones y más frecuente en próstata, epidídimo. Consecuencia está asociada a lo que es la tuberculosis urinaria. Tenemos pacientes que la sintomatología va a variar según el grado, según el órgano o la parte que esté afectada, como si es el próstata, si es epidídimo, y en las mujeres inclusive se pueden ver afectadas la trompa de falopio, ¿no? Y si la infección es severa y ha pasado desapercibida, inclusive podría producir esterilidad, ¿no? Otro tipo de presentación que ustedes van a ver de manera frecuente también es la tuberculosis miliar. También se produce por diseminación hematógena y el cuadro clínico va a ser variable. Se ven gránulos de mijo, se ven lesiones micronodulares distribuidas de manera uniforme en toda la superficie. Ustedes los van a ver más que todo en la radiografía de tórax, ¿no? Y si el paciente, generalmente esto habla de una diseminación hematógena de un compromiso ya generalizado. Lo más probable es que si este paciente hace un cuadro de oclusión intestinal, nosotros al hacerle la cirugía vamos a poder ver en físico ya los gránulos de mijo que podrían estar comprometiendo también la parte del peritoneal, ¿no? La tomografía de tórax permite ver con mucho mejor detalle inclusive aquellas lesiones que pueden pasar desapercibidas en la radiografía de tórax, ¿ya? Es una presentación grave de la enfermedad, puesto que, como les dije, nos habla de un compromiso generalizado. Entonces, si vemos una tuberculosis miliar, lo más probable es que ya haya compromiso del cerebro y requiera un tratamiento urgente, ¿ya? El diagnóstico y tratamiento precoz por la asociación con tuberculosis. Entonces, es muy importante. Entonces, acá lo pueden ver que hay como estructuras micronodulares pequeñísimas ubicadas de manera uniforme en todo. No es que tengan una predilección por una área, sino que están distribuidas por la diseminación hematógena en toda la superficie. La tuberculosis laringia no es muy frecuente, pero es la más contagiosa porque está en acuerdos vocales. Entonces basta que ustedes hablen nada más para que ustedes estén transmitiendo una gran cantidad de bacilos. Se produce fundamentalmente por extensión local. El signo más frecuente que puede producir es disfonía. Puede llegar a causar inclusive disfagia, tos, estridor, e inclusive también puede producir hemoptisis, ¿ya?
puede llegar a producir a ese nivel úlceras, nódulos, y el diagnóstico diferencial debe hacerse con neoplasia. Entonces, en este caso, cuando la persona tiene estos síntomas crónicos, se debe mandar a interconsulta al otorrino, hacer una laringoscopia indirecta y verificar ellos directamente, ¿no? Generalmente ellos ya por el conocimiento que tienen de esto y la frecuencia que tienen, y es posible que endoscópicamente ya nos puedan decir si estamos frente a una tuberculosis laringea, aunque lo ideal siempre es que en la parte extrapulmonar siempre obtengamos una muestra de biopsia para confirmar el diagnóstico. Y es altamente contagiosa. La tuberculosis cutánea también es posible, suele ser manifestación de una enfermedad sistémica o por contigüidad, va a depender mucho del estado inmunológico del paciente, ¿no? Inclusive podemos ver lesiones como les llaman de lupus vulgaris, que suele presentarse en pacientes inmunosuprimidos. Existe una forma de tuberculosis que es la verrucosa, que se produce en grados de inmunosupresión moderada, ligera, y es que es mucho más indolente. Y también tenemos en personas tiene un buen sistema inmune, puede producir un eritema indurado, que le llaman eritema indurado de Bacin, escrofuloso y tuberculosis papilonecróticas. Existe también lo que es la tuberculosis gastrointestinal, que puede llegar a comprometer cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Ya la localización más frecuente suele ser a nivel de válvula ileocecal. En la endoscopía van a encontrar ustedes una imagen ulcerada, que hay que hacerle la biopsia para poder diferenciarlo de lo que es el carcinoma, y puede producir también lesiones verrucosas o fístulas. También puede afectar a otros órganos. Bueno, hasta ahí creo que estamos bien. Descansamos 10 minutos para continuar con el tratamiento. Ok, la parte que viene y es una parte un poco más